Eh, Bien, vamos a ver quiénes están. Eh, y si entre los que están nuestros invitados especiales de la noche. Um, ¿Cómo hago esto? Ok, no los veo. Todavía Luis y Santiago. Segundito. Bien, vamos a empezar. Creo que ya estás, Luis. Bienvenido, Luis. Hola, Estás. Qué gusto verte. ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, bastante bien. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra última videoconferencia del curso Teología como Verbo. No he tenido el placer realmente de escuchar sus nombres y de dónde son. He podido interactuar un poco con cada uno de ustedes en los foros, pero quisiera que nos tomemos un par de minutos para solamente eh, decir quiénes somos y desde qué ciudad nos estamos conectando, ¿les parece? Entonces, voy a, voy a hacer, bueno, no todos tienen el mismo orden, entonces yo voy a pedir a cada persona que se presente según aparece en mi pantalla. Y ahí tengo a Pablo y Grace. Hola, ¿cómo están? Bueno, saludarlos a todos desde Punta Arenas, no sé si nos escuchan. Bueno, yo soy Pablo, parte de la historia. Hoy día estamos como acostaditos porque hay un temporal terrible acá en Punta Arenas, pero contentos de, bueno, estas semanas compartidas y de lo que se viene hoy día. Así que expectantes, expectantes. Sí, bueno, yo me llamo Grace, soy esposa de Pablo, y ya, bueno, nuestra última semana aquí, y ha sido muy bonito, así que gracias a todos por esta oportunidad. Muy bien, bienvenidos Pablo y Grace. Eh, a ver, ¿quién está ahora en mi... ¿Quién está en mi lista? Melina. ¿Aló, me están escuchando? Sí, Melina. Hola, buenas noches, mi nombre es Melina. Eh, tengo que presentarme. Disculpen, llegué ahora, por eso no estoy sabiendo. ¿De dónde te conectas? Yo soy colombiana y vivo en Brasil hace unos 5 años. ¿En qué parte de Brasil es que vives? Fortaleza, al Ah, noreste de donde hace, Brasil. donde hace calor. Mucho, ahora mismo. Bien, bien, bien. Son las 10 de la noche y hace calor. Wow. Tengo a Alejandro Pistilli acá en la lista. Pistilli, Alejandro Pistilli. Ok. Cuéntanos.
¿Quién eres y de dónde te conectas? Bueno, me conecto de Zavalla, un pequeño pueblo cerca de Rosario, de Argentina, y estoy acá tomando unos mates y esperando la charla. Genial, bienvenido Alejandro. Alexis. Presente, ¿me escuchan? Sí, Alexis Pacheco desde Tegucigalpa, Honduras. Así que un gusto poder participar con ustedes esta noche. bienvenido Alexis. Un gusto, David. Gustavo Fuentes. ¿Me escuchan? Sí, Vaya, es que a veces tengo problemas con el micrófono. Bueno, sí, soy Gustavo y soy de Santiago, la capital de Chile. Ajá. Eso, no sé qué más. genial. Bienvenido Gustavo. Margot. Hola a todos, yo soy Margot Kelka de La Paz, Bolivia. ¿Me escuchan? Sí, Bueno, muy contenta de poder escucharlos de nuevo y aprender juntos. bien. Saludo hasta La Paz, mi ciudad natal. NASA. Hola, Hola NASA. mi nombre es Nazaret Maldonado y soy de México. Un ¿De qué gusto parte de estar México? con ustedes. De la Ciudad de México. Ujú. Eres chilango, como lo dicen, ¿no? Nací en otro estado y hace 9 años que estoy aquí por la universidad y ahora sí viviendo en compañerismo estudiantil. Muy bien. Bienvenido. Gracias. Tengo a Owen. Saludos de Santiago de Chile. También expectante del final del curso. Muy agradecido del material y también de la interacción que hemos podido tener. Un saludo a todos. Gracias, Owen. Bienvenido. Pablo Luis. ¿O ya lo mencioné? Sí, hola a todos. No había podido estar en las últimas charlas, las dos primeras, por razones de trabajo, pero ahora pude, felizmente, y eso, felizmente, estoy feliz. Así que mucho gusto. Soy de Chile, estoy en Osorno, viviendo hace 7 meses, en el sur de Chile. Así que eso, estoy expectante. Bienvenido, Pablo. Tengo aquí en la lista a Ale. Dice así solo Ale. Ale, ¿nos escuchas? Tal vez mientras nos escucha le damos el micrófono a James. James, ¿nos escuchas? Tampoco. Bueno, Tania no nos va a fallar. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. Bueno, hola, sorry que estoy afuera en un café. Siempre estoy en lugares medio raros, pero porque aquí es de día, no es de noche. Soy de Chile, pero vivo en Canberra, en Australia. Así que por eso, buenas tardes para mí, buenas noches para ustedes, creo. Así que, no, buenos días todavía, porque acabamos de cambiar la hora.
Wow, ¿qué hora es? Son las 11:10 de la mañana del jueves. Estás en el futuro, muy bien. Sí, en el futuro. Bienvenida, Tani. Tengo acá en la lista a Victoria Marillán. Hola, me llamo Victoria, soy de Chillán, el centro sur de Chile, y con harta expectativa de esta última charla, así que ha sido unas interesantes 3 semanas que hoy finalizan y espero que todo lo que he reflexionado en 3 semanas continúen también durante el año. Y eso. Muy bienvenida, Victoria. Creo que todas ya la conocen, pero vamos a dejar a que se presente. Carla. Hola a todos, mucho gusto de verlos y muy alegre de haberlos leído también esas 3 semanas. Exacto. Finalmente, James, ¿nos escuchas? Todavía no, pero bueno. Entonces, empecemos porque la reflexión ha sido muy interesante esta semana. En realidad, todas las semanas he encontrado algo que me ha hecho pensar bastante, pero concentrándonos ya en esta semana que se cierra, quería plantearles el desarrollo de esta conversación de la siguiente manera. Después de habernos presentado y conocer un poquitito desde dónde venimos, quisiera que hablemos unos, tal vez 10 minutos sobre cuál ha sido o cómo ha sido su experiencia de escribir, de escribirse, de narrar algo, de tratar de hacer poesía, de no saber, no estar tan seguro, en fin, cómo ha sido la experiencia. Y después de eso, agarrando esas experiencias, quiero apuntar algunas cosas sobre el tema de la metáfora y la importancia de la metáfora para la reflexión teológica. Y finalmente vamos a darle la palabra a nuestros invitados para que hablemos del lenguaje teológico en más profundidad o cómo ellos lo han venido trabajando en estos años y también tratando de hacer conexiones con lo que aprendíamos de John Leach sobre el cuidado del lenguaje. Y bueno, eso. Entonces, ¿quién quiere empezar con cómo han vivido esta semana la tarea de escribir? ¿Alguna valiente, algún valiente? Yo quiero empezar, si se puede, con... ¿Sí? Es muy pequeño, en verdad, muy cortito. Hay una pregunta que decía, seguramente hablas siempre con Dios. ¿Alguna vez le has escrito? De modo que, invitado también por esta foto que había que sacar y escribir una oración, en vez de hablarla, fue una experiencia emocionante literalmente. Fueron escasas líneas de oración, pero que empezaron a emocionarme. Y eso no es fácil en mí. Entonces, se acabaron también las muletillas a la hora de orar. De modo que como más racional, mucho más entendido, más, si bien es emocional, fue muy emocional para mí, fue mucho más racional también, porque pude sacar las muletillas, pude pensar mejor las palabras, expresarme mejor hacia Dios, y bueno, básicamente eso fue una mezcla interesante de razón y emociones. Y escribirlo fue principalmente muy emocionante, y eso es novedoso para mí en una oración, personalmente.
Gracias, Pablo. ¿Alguien más experimentó esto de no poder usar las muletillas? O si no, Pablo, danos algún ejemplo de muletillas que se utilizan y que no pudiste utilizar esta vez al escribir la oración. En las oraciones, en general, yo digo Señor, por ejemplo. Me refiero a Dios como Señor o como Dios. Otros le dicen papito, eh, o van repitiendo siempre la palabra Señor, 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 o Padre, Padre, o Padre mío, no sé, cosas por el estilo. Y al sentirme invitado a orar, ¿cierto? A comunicarme con Dios a través de esta foto, yo me puse como una selfie de Aloncito, el que la vio ahí. Y me sentí invitado también por los textos que uno leyó, entonces me refería a Dios como la palabra, no como el Señor. Y no repetía cada rato su nombre, sino que era algo como muy contextual del momento. Y que la palabra tuviera acción en mí. Entonces saqué las muletillas, saqué el nombre de Dios que siempre uso y quizás ociosamente, como también se nos criticaba en mi texto. Y el nombre de Dios lo cambié por palabra de una manera muy contextualizada en mi oración. Y eso me gustó, me emocionó. Sí, yo tuve que leer Juan 1 después de leer tu oración, simplemente porque estaba como que necesitaba leerlo. ¿Alguien más? ¿Cómo vivieron esto o quieren responder a lo de Pablo? Hola. Yo quería responder un poco a lo que decía Pablo en el sentido que a mí me gusta mucho escribir oraciones, o más bien porque en general escribir es como más fácil, me comunico. Pero, y también en mi iglesia, tanto en Chile como aquí, siempre la persona que va a orar tiene una oración escrita. Y pensando en los distintos como actos del habla, que nosotros nos comunicamos con otros humanos y con la creación y con distintas audiencias de distintas maneras. Y eso está bien. Y creo que tenemos que recordar cuando tanto escribimos oraciones o las decimos que son distintas instancias de comunicación. Sí, ¿se entiende un poco? O sea, como que a veces queremos hablar con Dios de manera más espontánea, queremos contarle cosas. Otras veces estamos reflexionando y queremos escuchar y reflexionar en su palabra. Otras veces escribimos como, lo siento, hay música súper fuerte, escribimos discursos, tanto para gente, pero también, y creo que a veces creemos que si pensamos bien en qué palabras ocupar o cómo escribir una oración, o así pensaba yo antes, como que deja, si no es espontáneo y mágico y casi como que no es real, pero pensar en cómo se escribe algo, estructurarlo, no lo hace menos real, menos comunicativo en ese sentido, especialmente con Dios, que es de donde también nace el lenguaje y la posibilidad de comunicarnos. Gracias, Tania. Es cierto, es una buena reflexión eso de que el lenguaje nace de Dios. Y en el texto de Jim Peterson me fascina mucho cómo interpreta él. Dice, o sea, antes de que haya la realidad, había el lenguaje. Y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Entonces, sí, creo que tienes mucha razón al señalar que el lenguaje viene de Dios. ¿Alguien más?
De paso le damos la bienvenida a Abdiel, que se une desde México. Está conociendo un poquito de la plataforma. Para complementar un poco, sí. Adelante, güey. Sí, sí. Pensé que lo tenía formulado, pero... ¿Por qué no lo escribes? Les cuento después. Bueno, para mí fue interesante porque yo cuando estaba escribiendo la oración, lo primero que pensé era, bueno, tengo que escribir lo primero que salga de mi mente. Justamente en mi iglesia no está la costumbre de la iglesia de Tania de escribir las oraciones públicas, me llama la atención. Entonces, claro, yo decía, bueno, si escribo algo y después lo trabajo, ya no es una oración sincera o directa, pero como dice Tania, yo creo que tiene mucho sentido decir que no le quita sinceridad a eso. Entonces, es simplemente otra plataforma la de escribir y compartir, que tiene también otras finalidades, que no es solamente una comunicación individual con Dios. Así que yo valoré mucho esto de trabajar el texto que ya había creado, se haya entendido o no, pero sin duda fue un ejercicio muy enriquecedor. Y al que le sigo dando vueltas, porque en el fondo, claro, donde deja de ser mi oración personal, empieza a ser una oración comunitaria. Yo, claro, estoy estudiando ingeniería y no es una carrera en la que me pidan mucho expresar mis sentimientos, entonces tiene bastante descubrimiento escribir una oración. Sí había pasado por una experiencia similar en GBU, y fue bastante bonita, pero claro, me doy cuenta que todavía hay mucho que descubrir, hay una invitación, hay mucho que aprovechar de experiencias como esta. Entre otras cosas, por lo que decía antes, se genera una pequeña mezcla o falta de fronteras en donde empieza uno a dejar de ser uno el que ora, empieza a orar en comunidad, porque uno quiere compartir esto en parte para poder tocar sensibilidades que a los demás también le puedan servir en su relación con Dios. Así que eso. Gracias, Owen. ¿Alguien más? Yo me uno a las... Oh, creo que la Victoria habla... Oh, no, yo me confundí. Perdón. Yo me uno a las palabras de Owen ¿en qué sentido? Que quizás no me uno en ningún sentido en absoluto, pero dos cosas así como súper cortitas que me llamaron mucho la atención de esto de escribir. Yo igual había sido invitado antes a veces escribir orando y lo que me gusta y me encuentro muy interesante de escribir es el tema del silencio. A veces necesitamos dejar de hablar como para empezar a realmente reflexionar de forma profunda y clara respecto a lo que estamos orando. Entonces, fue eso, resaltar la idea de que elemento importante en la comunicación es también el silencio. Y lo segundo es que me hacía mucho ruido pensar en que uno de los elementos, por lo menos que yo disfruto mucho en la comunicación, es el humor, el sentido de la risa, de disfrutar. Y creo que como latinos, por lo menos espero que así sea, muchos de nosotros disfrutamos de lo mismo. Y como a veces en nuestras oraciones hemos perdido tanto de vista eso, que también es un momento de pasarlo bien con el Padre. Esas dos cosas tenía en mente. Gracias, Pablo. Sí, para pasarlo bien. Se la pasa bien escribiendo, ¿no? Por ratos. Después es como, bueno, tiene algunos momentos complicados también. Y un poquito para hacerles conocer a tanto a Abdiel como a Luis la experiencia. Después de haber leído los textos de Eugene Peterson y de John Leax, vimos
también algo de teopoesía de Luis y un par de videos de Santiago Benavides. Y hicimos el ejercicio de leer una oración a quemarropa de Luis Espinal, y después cada una empezó a escribir una oración. Entonces fue una dinámica interesante. En estas oraciones escritas se tocaron temas interesantísimos como el descanso, como el hecho de estar herido, y estar llamado, aún así en ese estado de estar herido. Reflexiones del camino, la belleza del camino. Hubo mucha conciencia del lugar en el que estaba la gente, en su ubicación. Incluso una oración, no me acuerdo quién era, que la hizo desde el -1, que significaba el sótano de un hospital, me parece, ¿sí? Si no recuerdo bien. Pero entonces es interesante. Al escribir pudieron traer cosas que generalmente no las traemos cuando solamente hablamos las oraciones. Entre ellas, por ejemplo, esto de una conciencia más plena del lugar en el que están en ese momento. Alguien exploraba esto de la espontaneidad, y queriendo hacer o proponer una teología en manera de jazz, comparándolo con, digamos, una interpretación de una partitura de música clásica. Y está, por supuesto, todo el tema de que escribir significa desnudarnos, exhibirnos, tanto pensamientos como sentimientos, que tal vez solo al hablar, especialmente al hacerlo en público, como muchas veces oramos, pero no solamente en público. Perdón, perdí ahí un poquito el tema, pero el escribir nos permitió exponer cosas que el hablar generalmente nos permite esconder. Y nos permite esconder con dispositivos o artefactos como las muletillas, como esto de repetir Señor cada 3 o 4 palabras, ¿no? Tú sabes, Señor, porque sí, Señor, y Señor, y Señor. Señor, y las oraciones son así. Entonces, una de las experiencias que yo he tenido al poder escribir mis oraciones es darme cuenta de la pobreza de mi oración. Y no necesariamente por la falta de sinceridad de corazón, a veces sí, pero muchas veces porque no he cultivado el lenguaje de la oración. Lo he reducido al uso eficiente y entendible de estas muletillas, ¿no? Que es lo que espera también la congregación al escucharme orar. Y me doy cuenta que a veces traigo esas muletillas a mi oración privada. Entonces, esto de escribir las oraciones para mí ha sido muy útil. Pablo. David, sí, rescatando esto que acabas de decir, me gustaría también quizás replicar lo que decía Tania desde el otro lado del mundo. Yo he tenido que escribir muchas oraciones en diferentes contextos, o discursos, homilías y cosas por el estilo. Pero la oración en particular, en este momento era como diferente porque era una oración que solamente, entre comillas, porque estaba para el curso, era una oración que era solo para Dios. Entonces no tenía yo que buscar lenguaje para cierta audiencia, sino que estaba yo como transparentando o desnudando todo lo que yo sentía, pensaba, solo a la audiencia de Dios. Y eso fue lo emocionante para mí, de escribirlo. De más que he estado de repente en cultos como interdenominacionales que piden que uno tenga que orar por la nación, entonces uno ora por la nación y hace un discurso oratorio para esa audiencia. Eso no me emociona, no me ha emocionado por lo menos.
Pero esta pequeña oración que era para la audiencia Dios, fue la que me hizo el clic, sacar muletillas y todas esas cositas, como solo eso. Gracias, Pablo. Entonces, tomando un poquito de la lectura de John Lax, y queriendo tomar conciencia de que vivimos en una época en que la palabra está trivializada. ¿A qué me refiero con eso? En mi experiencia, la palabra está trivializada porque, especialmente la palabra cristiana, porque está utilizada de una manera que busca definir, busca atacar y busca, bueno, dejémoslo en eso, definir y atacar. Entonces usamos el lenguaje teológico para probar nuestro punto de vista, muy a menudo. Lo usamos para darle sentido a algo que, sí, que queremos que tenga sentido según nuestros parámetros de lo que sentido debería significar. Esa es una forma de trivialización básica, me parece. Por supuesto, hay otras maneras de trivializar. Hay mucha propaganda, hay mucha noticia falsa y todo eso, ¿no? Pero esta manera de trivializar el lenguaje el lenguaje teológico especialmente, para solamente atacar o defender o definir a Dios, definirnos, definir la iglesia en términos rígidos, definir el discipulado en términos rígidos. ¿A qué tipo de fe nos lleva? ¿A qué tipo de teología nos lleva? ¿Qué opinan? La teología del silencio. Yo puedo decir algo, pero me da lata hablar tanto. Alguien sálvelo a Luis para que Luis para que no le dé lata. Pero adelante y después alguien se compromete a responder. Adelante, Pablo. Creo que lo anoté por ahí en una de los posts en esta tercera semana y tenía que ver con que y era una especie de mea culpa, porque yo estudié teología y la estudié desde la sistemática, en un seminario teológico. Entonces, lleno de definiciones, y que al final definir la teología, a mí no me hace sentido porque tengo que definir a Dios y como es imposible, porque la definición enmarca, ¿cierto? La definición coloca límites para poder entender algo y como que no lo encuentro completo, ¿ya? Porque es importante, pero le falta. Entonces, pero si uno se queda solo en estas definiciones, que son como para atacar o defender, ¿cierto? Nos encontramos con una teología que como que tiende a este discipulado más excluyente, hasta sectario. Uno ve que dentro de nuestras comunidades muchas veces, para no hablar fuera de nuestras fronteras, de otras sectas quizás, dentro de nuestras mismas comunidades cristianas muchas veces hay actitudes sectarias que tienen mucho que ver con estas definiciones que son ya una teología aprendida que tiene respuestas para todo
entonces no hay capacidad de asombro de las cosas de Dios o de la forma de que Dios se revela. Uno tiene a Dios en la mano y lo define, lo manipula como quiere, está en un tubo de ensayo, no sé, ahí ocupando metáforas. Y es para mí peligroso. Para mí las cositas de teopoética me salvó un poquito de la sistemática, me dio esperanza de que uno puede acercarse a Dios con más humildad y darle sorpresa, darle mucha más grandeza al estudio, si se quiere, o a la relación que uno puede tener en este acercamiento hacia Dios. Pero solo definiciones para mí es peligroso y tiende al sectarismo y es peligroso. Aló. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, pensé que no. Creo que de pronto redondeando un poco lo de Pablo Luis, no sé si estás pensando en una teología reduccionista, donde cerramos y solamente es lo que decimos. Reducimos la teología o reducimos a Dios a lo que hemos contemplado desde nuestros dogmas o paradigmas o enseñanzas o como nos han inculcado a nosotros. Para mí se me hace más fácil hablar que escribir. No sé si es por mi contexto colombiano, no sé si latinoamericano o algo así. Pero viendo un poco o pensando un poco en la escritura, creo que es importante y es necesario seguir escribiendo en. Creo que nosotros somos el primer libro que Dios escribe. La vida como tal, nosotros como seres humanos somos el primer libro en el que Dios escribe. Y de ahí para adelante o para adelante, la escritura se vuelve parte fundamental de la comunicación entre todos. Pero muchas veces la escritura, y pasa, por ejemplo, cuando vemos los diferentes formas de comunicación, WhatsApp, Facebook y todo eso, no tienen la facilidad de exponer lo que nosotros queremos mostrar. Muchas veces también es cómo estamos leyendo la escritura y cómo estamos escribiendo a los públicos, a lo que queremos mostrar. Recordando un poco las oraciones escritas de muchos curas católicos, hablo de Francisco de Asís, hablo de muchos de ellos, creo que es bueno escribir y leer lo que escribo y volver a escribir sobre lo que escribo y así empezar a crear esa conciencia de escritura y en medio de eso poder ir afianzándome en qué quiero mostrar o qué quiero decir con lo que escribo para que los demás puedan captar la idea. ¿Sí? Muchas veces cuando se escribe no se capta la idea de lo que se quiere decir. Y eso es un poco complejo y también se vuelve un poco reduccionista, pensaría yo. Ya lo escribí, ya es lo que pienso. ¿Cómo hacemos para en medio de lo que se escribe también poder decir las cosas? ¿Cómo hacemos para que cuando le escribimos al Señor muera el trabajo de esta semana, la oración de esta semana, también Dios nos responda a esa oración escrita? ¿Cómo entender también un poco esa parte? Gracias, James. Son buenas inquietudes sobre, no solamente sobre la acción de escribir, sino sobre la postura con la que hacemos oración y con la que hacemos teología. Tania plantea una pregunta interesante que es ¿qué hacemos con la apologética? Pero lo siento, Tania, no se permiten preguntas complicadas en las videoconferencias, así que lo vamos a dejar para Luis. Vamos a plantear una pregunta para Luis cuando él
Él nos hable más de la teopoética y del acto de escribir. Entonces, queda en el tintero. Y si yo me olvido, no, tú no te olvides, se lo vamos a plantear a Liz. Bienvenidas a quienes se han sumado, creo que son Ruth y Melina. O bueno, Melina ya estaba, pero agrego ahí la cámara. Sofía creo que también se agregó. Entonces, si vamos a hacer un tipo de teología, y si vamos a desarrollar un tipo de lenguaje que no va a ser reduccionista, que no se va a conformar con definir la fe o definir a Dios, o definir quiénes son los enemigos y quiénes son los amigos. ¿Qué tipo de lenguaje entonces? ¿De qué tipo de lenguaje estamos hablando? Entre las mejores cosas que yo he escuchado, creo que se puede explicar esto o proponer esto de la siguiente manera. Necesitamos una teología metafórica. Es decir, una teología que es bastante similar a lo que hacía Jesús al contar sus historias. No define la gracia, no te da una definición de diccionario, sino que te da una historia de un padre que pierde 2 hijos. Ese tipo de teología lo que hace es poner la mente en tensión. Lo que la metáfora hace es, como dice Eugene Peterson, es hacer visible lo invisible. Y a través de algo que no está resuelto. El ejemplo que da ahí, digamos, es Simón y la piedra. Y que esa es una metáfora y que como metáfora no está ahí para que la resolvamos, sino para que la despleguemos. Y me encanta cuando dice, todavía no hemos logrado entender el significado pleno de esa metáfora. Podemos volver y seguir bebiendo y seguir profundizando de esa metáfora. A eso me refiero con una teología metafórica, que es, de nuevo, similar a lo que hace la Biblia y similar a lo que hace, especialmente en la Biblia, Jesús al dar a conocer al Padre. No sé si hay alguna respuesta o una inquietud sobre esto de una teología metafórica. Buenas noches con todos. Qué lindo volver a verles. Creo que justo a mí también me llamó mucho la atención de esto y pensando en eso, creo que es tan importante para el cristiano volver a nuestras raíces, porque muchas veces como cristianos estamos mal direccionados a tener estas discusiones de qué es la fe o qué es la ciencia, y estas discusiones que no permiten realmente que podamos generar diálogos. Entonces, yo trabajo igual con universitarios y es tan difícil a veces explicar ciertas cosas de la fe, pero realmente no debería ser tan complicado. Y creo que a través de estas metáforas, a través de cosas simples, de cosas de nuestra cotidianidad, realmente podríamos explicar de mejor manera qué es el Evangelio, cómo el Evangelio ha estado involucrado en nuestras vidas y cómo esto realmente puede hacer vida en ellos. Entonces, creo que es bien importante, ¿no? Esto de hacerlo visible, hacer de lo invisible visible también, y nosotros como parte de eso, porque si no terminamos haciendo una teología vaga, o sea, una teología que no impacta. Y eso es lo que hacemos en las universidades, creo yo. O sea, por ejemplo, en mi carrera, que es comunicación social, tratamos de hacer visible a través de imágenes, a través de metáforas, a través de cosas para que la gente capte ese mensaje.
Y muchas veces incluso la publicidad y el marketing utiliza todas estas cosas, pero de una forma negativa. Y nosotros ni siquiera sabemos cómo utilizar esto. O sea, la Coca-Cola te vende la felicidad, la Coca-Cola te vende todas estas cosas, y tú vas y compras. Entonces, ellos saben cómo hacer todo este tipo de cosas, utilizan estas metáforas, utilizan todo esto, y nosotros ni siquiera lo sabemos utilizar. Entonces, creo que como cristianos estamos llamados también, no en el fin de manipular a la gente para comprar un producto, sino con el fin de realmente dar a conocer el Evangelio de Cristo de una manera más simple y que la gente pueda verse reflejado en eso. Bueno, tal vez esa es una de las razones por las que la gente prefiere una teología, un lenguaje teológico que no dé espacio para la incertidumbre o lo ambiguo, porque, digamos, la metáfora, como dices, puede ser manipulada, puede ser pervertida, definitivamente. La propaganda es una de las maneras más, llamémosle, bajas de usar la metáfora. Pero sin embargo vemos, de nuevo acudiendo al texto bíblico, que la metáfora como dispositivo del lenguaje o como manera de hablar es esencial para hacer teología. No sé qué opina, aquí me interesa qué opina Abdiel, porque él escribe bastante. Entonces, te invito a dar una opinión sobre esto de la teología y la metáfora o la teología metafórica. Hola, saludos a todos. Gracias por invitarme y por participar. Entonces, me hace muy interesante lo que están hablando de cómo llegamos a la teología metafórica. ¿No se escucha? ¿Me escucho? Un poquito más fuerte. ¿Me escucho? Ahora sí. Ahora sí. Ah, muy bien. Saludos, y me parece muy interesante cómo llegamos a lo de teología metafórica, y se me hace algo más acorde incluso al propio lenguaje de cómo nosotros hablamos, referirnos a la teología metafórica, porque nuestro lenguaje primario no es el racional de definiciones, de conceptos. O sea, no nos movemos ahí y no nos relacionamos con ese lenguaje en la vida cotidiana. Entonces creo que lo aprendemos y aprendemos a orar así, ¿no? Y a conceptualizar a Dios. Aunque creo que los niños no llegan todavía o no aprenden este tipo de lenguaje, y sus oraciones y sus historias de Dios son más historias y usan la metáfora, ¿no? Para poder explicarlo. Entonces, y vemos a Jesús igual, ¿no? Que está haciendo, es como una mujer que perdió una moneda y la limpió. Entonces, creo que esta parte nos ayuda a poder hablar desde nuestro propio contexto, el orar y el reflexionar acerca de quién es Dios, ¿no? Y cómo nos relacionamos con Él, ¿no? Entonces, veo aquí en el chat que había preguntas como cómo cuidar sobre sus múltiples significados e interpretaciones, y luego alguien que menciona que no son opuestos, sino son complementarios. Entonces, sí, creo que va a depender un poco acerca de compartamos el contexto donde estamos hablando, ¿no? Entonces, no sé, son reflexiones así a quemarropa. Genial, pero sí, si vamos a hacer una teología contextual, o sea, tenemos que uno de los aspectos a cuidar es el lenguaje, ¿no? No solamente el incorporar temáticas del contexto, sino incorporar el lenguaje o lo mejor del lenguaje, de alguna manera. Ya nos hemos adentrado bastante a esto del lenguaje teológico, y es un buen punto para darle el micrófono a Luis.
Pero antes de darle el micrófono, quiero presentarlo para quienes no lo conocen. Él es un amigo chileno, como varios de ustedes, que vive en Santiago, es docente de la maestría de SETI, pastorea una congregación, aunque en una ocasión mencionó que tiene conflictos con esa palabra, me parece, o pastor, o con las connotaciones que recibe esa palabra de pastor, pero ejerce la psicología, es poeta, es cantautor, creo que está en YouTube o no, sus canciones, Trova Alquirios, que se las súper recomiendo. Entonces, Luis, bienvenido. Hablemos del lenguaje teológico y de tu tarea como poeta. Hola, ¿se escucha? Sí. ¿Sí? Ya. Esto de no ser millennials es complicado porque me enredo con tanto rostro y tanto estímulo. A ver, voy a partir con la pregunta que recién sale en el chat, que es con respecto al tema de la metáfora, la definición de la diferencia entre metáfora y parábola. Para adentrarnos un poco en lo que es la teopoética y tomar varias de las cosas que han mencionado varios de los participantes. Justamente por estas cosas de las casualidades de Dios, iba en el metro, tenía que ir a dar un tema con unos jóvenes y me encontré este libro que lo vieron al revés probablemente. La deshumanización del arte, de Ortega y Gasset. Y tiene un capítulo donde habla de la metáfora, y lo acabo de comprar hace un par de horas. Y lo venía leyendo, y me surgió una definición de metáfora, justamente, pero que es un poco enredada, pero voy a tratar de explicarla lo mejor que pueda. Metáfora. A evoca a B gestando C, donde C es el emergente de la fusión de A evocando a B. Clarito. No, ahora lo explico. A, un concepto o un sustantivo específico, lo conecto con B, otro, que tiene otras referencias, otra realidad. Por ejemplo, un álamo lo conecto con un brazo y una palma. Y digo, ese álamo es una palma que danza, por ejemplo. Cuando digo eso, no estoy diciendo solamente álamo, ni estoy diciendo solamente una palma que danza. Estoy diciendo algo nuevo. Se está gestando ni A ni B, se está gestando un C. No sé si me explico. La diferencia con la parábola es que la parábola tiene un elemento narrativo genial. ¿Ya? A ver, les voy a mencionar un haiku, que es un poema breve japonés, que dice así. El niño perdido en el bosque llora, pero sin embargo sigue persiguiendo a las mariposas. ¿Se escuchó? Ese pequeño poema describe la complejidad de la experiencia humana. Es decir, el niño perdido en el bosque llora se refiere a la experiencia que Paul Ricoeur, un filósofo francés, se refiere como a la mismidad. Es decir, a la experiencia que está ligada al decante de lo pasado. Pero cuando habla de este niño, sin embargo, sigue persiguiendo a las mariposas en el mismo instante, se está refiriendo a otra
faceta de la existencia humana que tiene que ver con el instante, con el momento presente. La experiencia decantada más la experiencia del presente. ¿Mm? ¿Cómo se articula eso? Paul Ricoeur plantea que se articula a través de la identidad narrativa, ¿Mm? Es decir, a través del relato, a través de una narración. Sin embargo, a mí me parece que deja fuera lo propiamente poético, que está más ligado a lo instantáneo, al presente. Lo narrativo está más ligado a la mismidad. De este modo, cuando uno entiende, por ejemplo, el modo de hablar de Jesús, que era la parábola, uno observa que es un modo brillante. Es un modo brillante porque en el fondo está planteándonos un lenguaje que es el lenguaje más apropiado para lo sagrado, es el lenguaje de la evocación, no de la conceptualización abstracta, sino de la evocación, pero además, es decir, es un lenguaje poético, pero que además está conectado con lo narrativo. ¿Mm? La metáfora, como dice justamente el texto que acabo de comprar, es la célula bella, así lo llama Ortega y Gasset. Es como el átomo de lo poético. En la parábola hay lenguaje metafórico, pero tiene una complejidad mayor. Ahora, no sé si tiene algo de sentido lo que estoy diciendo para ustedes. Si hacen un gesto con la cabeza me va a ayudar. Ya, gracias. Muy interesante. Hola, Santi. Hola, Luisito, perdón. Y perdón a todos. Tenía una confusión sobre la hora, disculpen. Estaba muy tranquilo, entonces creo que llegué ya en la mitad de las clases, lo siento. Sí, llegaste al amén. Sí, pero muy Nos vamos a quedar unos minutos extras si está bien con todos. Bueno, hay una frase de un poeta alemán que se llama Hölderlin, que la cita un filósofo alemán también, Heidegger, que dice, poéticamente habita el hombre en el mundo. Por lo tanto, aquí estamos hablando de algo que no es menor. Estamos hablando de algo, no es que, a ver, nos gusta o no nos gusta la poesía, nos gusta lo poético, o que sí, que es lindo, que es entretenido, a mí no me gusta tanto. No, estamos hablando que es una situación estamos hablando de una realidad constitutiva del ser humano. No podemos evitar lo poético. No estoy hablando de leer poesía, de que escribir poesía, estamos hablando de la constitución poética de lo real para el ser humano. Que es distinto a si te gusta o no te gusta la poesía. O si es bella la existencia como un poema. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que constitutivamente podría citar hay un otro escritor, Goethe, otro escritor alemán que decía, todo lo pasajero no es sino una señal. Es decir, como decían los sabios budistas, el sabio apunta a la luna y el necio se queda mirando el dedo. ¿Mm? Lo poético tiene que ver con eso, con referirnos a algo que va más allá. ¿Mm? Tiene que ver con una nostalgia también. ¿Mm? Por lo tanto, no podemos escabullirnos de lo poético. ¿Mm? Ahora, el punto es vivirlo de una forma consciente. ¿Sí, David? A ver, la naturaleza poética de nuestra existencia. Solamente para que quede un poquito más claro para todos y también para darle tal vez una entrada en esto de escribir a Santiago. Pero la naturaleza poética de nuestra existencia se refiere al hecho o a la realidad de que como seres humanos no nos contenemos a nosotros mismos a ver, no quiero poner palabras que tú me has dicho, pero quisiera que profundices un poquito más en esto de la naturaleza poética de nuestra existencia. Con eso me refiero a ver, que nuestra existencia está referida a algo que va más allá.
está referida, apunta a algo, a Dios. Nuestra existencia es una permanente nostalgia de Dios. En el caso de la experiencia cristiana, es una nostalgia que ha sido, en cierto modo, y parcialmente resuelta, porque Dios llega a nosotros. Quiero mencionar un ejemplo, un poco en la línea de los textos que recomendaron para que viéramos. Hay un poeta chileno famoso, Huidobro, Vicente Huidobro, que desarrolló todo un movimiento de poesía que se le llamó creacionismo. Enfatizaba mucho el tema de la potencia creadora de la palabra, ¿ya? Pero según algunos se le subieron los humos a la cabeza y se creyó como un pequeño diosecillo, ¿ya? Hay un texto de él que dice: inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Referido al tener cuidado con el uso de la palabra que hablaba uno de los autores. En la misma línea, aunque en cierto modo desde las antípodas, el antipoeta Nicanor Parra, recién hace poco fallecido, voy a ver, me están pidiendo que repita, voy a copiarlo en el chat del texto de Huidobro. Ahí está. Parra, en cierto modo, se sitúa desde el otro extremo, planteando incluso con cierto toque de burla en un poema que se llama Manifiesto. Dice: señoras y señores, esta es nuestra última palabra, nuestra primera y última palabra. Los poetas bajaron del Olimpo, haciendo un poco de burla de que el poeta es un pequeño dios, como decía Huidobro. Sin embargo, Parra igual plantea que el poeta está ahí para que el árbol no crezca torcido. O sea, también hace referencia a la relevancia de la palabra oblicua, de la palabra que apunta a lo más esencial, que puede generar o daño o ser un tutor del crecimiento, o un tutor de resiliencia. Eso quería mencionar con respecto a la temática del cuidar la palabra que nos plantean los autores, y el no usarla con ligereza. Quiero compartir un texto, justamente me parece que, me parece que Tania había citado a Caputo. Voy a compartir un pequeño textito de Caputo que me parece que es muy atingente a lo que estamos hablando. Lo copio. Ahí está. Creo que se lo estás copiando a una persona en particular y no todo el grupo. Ah, sí. No sé cómo hacerlo para... A ver. Ahí dice el nombre o... Te lo copié a Abdiel. Abdiel. Sí. Donde dice enviar a buscar todos. ¿Cómo lo hago? Donde dice enviar a, ahí a mano derecha, ponle a todos. Ah, ya. O está en inglés, everyone. Ya, ahí está. Ahí está. También ni pagó la descripción. Bueno, está bien. Ya, Jesús no habla de sí mismo, sino de su Padre. Y no habla de su Padre, sino del reino de su Padre. Y no habla del reino de su Padre, sino de semillas de mostaza, de pan con levadura, de tesoros guardados, de hijitos míos, de banquete a los cuales los invitados no llegan. Jesús es el poeta por excelencia del reino, del reinado venidero de Dios. Amén. Creo que con eso podemos cerrar. dice Caputo.
eso es muy importante. En el fondo, el hablar de lo sagrado es un hablar que constitutivamente, de por sí, le queda mal lo abstracto, lo sistemático. Sí. No le viene, no cuadra. Porque si no, Dios hubiera escrito, o sea, de hecho, uno de los grandes profetas hubiera sido, no sé, Luis Berkhoff, pero no fue uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, fue un escritor reformado del siglo XX, de teología sistemática. Entonces, el hablar bíblico, y no solamente en los libros poéticos, es fundamentalmente poético. Aunque sea un texto legal incluso. Y poético, estoy hablando, me refiero como una señal que apunta más allá. Y que no debo quedarme mirando el dedo. De tal modo que nosotros debemos ser, como bien dice Efesios 2:10, si no me equivoco, nosotros debemos ser poemas que apuntan, que transparentan a aquel que nos llamó. Y lo último que quisiera compartir para dar el paso al gran Santiago es leer un pequeño poema que se me perdió. Aquí está. Ya va. Aquí está. Que tiene que ver con esto, con el poder acceder al encuentro con lo sagrado por medio de la palabra a través de lo poético. Se llama el Dios Gorrión. Si Dios existiera, nada cambiaría, decía Sartre desde su visca perspectiva. Pero está claro que el Dios platónico o el aristotélico o el no Dios del príncipe Gautama o el logos estoico o el Dios de Spinoza, en fin, nada podrían cambiar, como el Dios deísta, relojero loco, parlanchín lejano, impotente por definición, apático por excelencia suprema, ese Dios, nada, cero a la izquierda. Definitivamente Sartre estaba en lo cierto. Cero aporte, un Dios frío y calculador, impertérrito, nada. Pero no me podrán negar jamás que el Dios gorrión, el Dios empobrecido, el Dios apasionado por su obra de arte, el Dios loco de remate por amor, el Dios mártir, y solo este Dios, lo cambia todo y lo deja en deconstrucción como los danzarines átomos. La teopoética está sumamente conectada, como bien decía Tania, con una visión desde la debilidad, desde una teología débil. Y en cierto modo es un poco contradictorio hablar de teología. Por eso surge el término teopoética, porque el logos ha estado históricamente asociado, a pesar de que, bueno, miren, incluso el logos, bíblicamente hablando, es Jesús, blandito, pobre, abrazable, besable, crucificable, resucitable. Muy distinto al logos matemático, sistemático, aristotélico, platónico. Es otra cosa. Un logos hecho carne. Ni siquiera encarnado, como las uñas. No, hecho carne. Es distinto. Y eso es tremendo. Gracias.
Gracias, Luis. Nuevamente volviendo al tema de la palabra del logos. Es una cosa maravillosa que hace Juan ahí, ¿no? En ese prólogo sobre Jesús, o sea, porque totalmente resignifica el logos. Utiliza un concepto que no es para mostrarnos a Jesús en ese prólogo. Juan utiliza un concepto que no viene del Antiguo Testamento. Sí, el logos no es un término judío o hebreo del Antiguo Testamento, es un término griego, pero hace una travesura con ese término. Y en esa travesura, al final de ese prólogo te das cuenta, lleno de gracia y de verdad. Y vimos, y era la gloria del Padre. Entonces la existencia misma de Jesús es como llamémosle una travesura cósmica divina, que Juan la puede encapsular en esos 18, me parece que son 18 versículos del prólogo. Eso es fascinante lo que hace ahí. Luis habla de nuestra naturaleza poética o de la naturaleza poética de nuestra existencia, de Jesús el poeta, de que tanto de que hablamos de construcción, lo que escuché por lo menos es que al final es Dios el que nos deconstruye a nosotros y no tanto nosotros que vamos por ahí deconstruyendo las cosas. Santiago que es mi hermano Santiago, siempre que hablamos con él surge un tema, que es esto de un amor por su pueblo. Algunos de ustedes les puse en los foros esta frase que también la compartí con Luis y Santiago sobre la teología, una carta de amor a Dios y al pueblo al que sigo, al pueblo al que pertenezco. Y Santiago hace en sus canciones, en sus escritos, yo percibo que él vive eso. Él tiene un compromiso, corrígeme si estoy equivocado, Sant, pero un compromiso para hablar con la gente a través de sus canciones y hablar como la gente, o sea, que sus canciones no estén demasiado alejadas del lenguaje de su pueblo. Y pueblo es bastante grande esa categoría para él. Entonces, ¿qué te suena o qué resuena en tu mente, en tu corazón, San, sobre ya sea la naturaleza poética de nuestra existencia o sobre o sobre Jesús el poeta o sobre tu compromiso de que el lenguaje esté cerca del pueblo? Okay. Bueno, muy buenas noches a todos una vez más. No los veo a todos, pero por ahí veo que está el Jamesito, la Carlita también, pues el Luisito también, y bueno, sé que hay otros también por ahí, pero pues qué lindo podernos reunir. Nuevamente me disculpo, de verdad tuve una confusión en torno a la hora, estaba muy juicioso y muy pendiente de estar aquí unido. Gracias, pues. Bueno, qué rico estar escuchando lo que estaba explicando Luisito. Yo estaba ya notando cada cosa porque me parece una reflexión muy interesante también para lo que yo hago. Bueno, yo digamos soy en esto del arte poético, yo no soy, digamos, un escritor de oficio, más bien a fuerza de tratar de comunicarme, siento que han venido por ahí algunas destrezas o más bien algunas, no sé, algunos recursos, es una manera de identificar cierta efectividad comunicativa. ¿Sí me explico cuando digo eso? O sea, más que el desarrollar alguna teoría con cierta elaboración, siento que lo que he venido aprendiendo a lo largo de esos años, dedicarme a hacer canciones y de comunicarme a través de reflexiones y algunos pequeños escritos, es más bien como identificar algunos que considero que son útiles y efectivos. También quiero decirles algo como para que incluso puede ser un poco, no sé,
puede ser un poco chocante para ustedes, pero quiero contárselos para ser muy honesto. Hace 9 años que a dedicarme a esto, hacer canciones, y yo decía, pues muy lindo, muy hermoso, de vivir. Me comunico cuando digo esto, ¿sí? Entonces, una de las cosas que yo pensaba era, tenemos que lograr comunicarnos de tal manera que a la vez que actuamos con fidelidad al mensaje que queremos dar, logremos una efectividad en la comunicación. A ver, o sea, para serles totalmente honesto, yo pensaba, nosotros tenemos algunas canciones y poemas que sean lo suficientemente, digamos, francos, asimilables, como para que podamos de alguna manera vivir de eso cuando arrancamos este camino. ¿Me comunico cuando me comunico? Sí, sí se ve las dos cosas. Entonces, de alguna manera empezamos por ahí. Digamos, en ese camino han ido apareciendo algunas ideas que puedo pasar a relatarles a continuación. Sobre esto del quehacer poético. Yo admiro la obra de Luis, soy fiel seguidor de cada cosa que postea. Me parece muy lindo y de verdad que de reflexión muy especial. Les unas ideitas que por ahí comparto con algunos grupitos de artistas, de personas que están también tratando de apelar a las artes para comunicarse en el contexto de la misión, es decir, que quieren utilizar las artes para construir reino de Dios, digamos, ¿sí me explico? Entonces, paso a contarles algunas ideitas. La primera noción que yo encuentro en torno al... ¿sí? Se cortó la primera noción que yo encuentro y te perdí. ¿Aló, ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí, sí. Listo. Bueno, la primera que suelo decir cuando estamos hablando es sobre la libertad, y si la libertad no bastara, la habilidad que tenemos dicen que escuchan entrecortado, aquí me están escribiendo. Espérate un momentico a ver si alguien está utilizando el internet. De pronto puedo pedir que no. A ver. ¿Aló, aló? ¿Mejor? Listo. Bueno. Les venía diciendo que la primera noción que suelo compartir es que tenemos libertad para hablar de todas las cosas. ¿Sí me explico? Y si la libertad no bastara, les suelo decir a los chicos, la responsabilidad para hablar de todas las cosas. Por alguna razón, entre quienes profesamos una fe, en este caso somos cristianos o bien de diversas confesiones cristianas, pero somos cristianos, encuentro que por lo menos al interior de la iglesia evangélica hay una gran dificultad para concebir siquiera la posibilidad de que un poeta, un comunicador, un artista cristiano hable de cosas que no son religiosas. ¿Me comunico cuando digo eso? Hay una gran dificultad para concebir esa posibilidad. Se asume que si yo soy cristiano, entonces, en consecuencia, aquello de lo cual hablo, aquello de lo cual compongo
sí, de alguna manera está referido a lo religioso. Suelo dirigir, digamos, este pensamiento a través de algunas ideas, incluso que a veces son un poco. Les digo a los chiquillos lo siguiente, que creo que cuando una persona es cristiana, lo que hace es cristiano, ¿cierto? Todo lo que hace es cristiano. Recordemos ahí cuando Pablo escribe, ya sea que coman o beban, ¿sí? Lo Dios. Entonces es posible tal cosa como comerse una empanada cristiana. Me comunico cuando digo eso. O un sancocho cristiano ahí en el caso del jamecito. Es posible tomarse una buena copa de cristiano. y vieron que de Juan 3:16, ¿sí me explico? Se pueden hacer esas cosas para la gloria de Dios, aun cuando la temática no se obviamente, o sea, yo a veces, para aclarar un poquito más este punto, les digo a los chicos, bueno, por favor, respóndanme esto. Cuando un arquitecto es cristiano, ¿solo construye iglesias, construye templos? Entonces, pues la obvia respuesta es que no, que también construye casas, museos y hospitales. ¿Y en qué está el sentido del cristianismo en esas casas? ¿Sí? ¿Dónde está el cristianismo en esas casas? O les pregunto, por ejemplo, ¿un chef cristiano solo prepara santas cenas, por ejemplo? Y entonces, obviamente, ahí se ríen un poco. Y pues dicen, no, pues también prepara ensaladitas y una sopita, un buen ajiaco, no sé, tantas cositas ricas que puede preparar un chef cristiano. ¿Y dónde está el sello de su cristianismo? En que ese tomatito está fresco, en que es una comida hecha hecha meticulosamente, con amor, con esmero, y ahí está también el sello de la fe. De alguna manera, debemos asumir que también que un artista cristiano no está limitado a las temáticas religiosas y que el sello de su cristianismo a la manera en que se refiere a las cosas. Aquí de pronto viene a mi mente una reflexión de un filósofo holandés que ya se murió, un viejito que se llamaba Hans Rockmacher, ¿sí? Él escribía que la Europa postcristiana, desde el 97, si no estoy mal, pero escribía que la Europa postcristiana no va a ser evangélica, que existan muchos poemas cristianos, ni porque existan muchas canciones cristianas, ni porque existan muchos libros cristianos, ni porque existan obras de teatro cristiano, dice él, sino porque hay excelente música, honesta, veraz, profunda, con hondura. Hay poesía consciente, comprometida con la búsqueda del sentido y del misterio. Y así con el teatro, con la pintura, con cada disciplina del arte. Y dice él, y quienes aprecian ese aporte de esos artistas se va a dar cuenta que sus autores son cristianos. Y eso va a ser una puerta de testimonio muy importante. Yo me acuerdo que cuando leí eso pensé, bueno, esto es ingenuidad pura de parte de este señor, o por lo menos optimismo. Pero al tiro recordé la historia de un profesor bastante escéptico, por no decir completamente ateo, que alguna vez en una estación de tren en Oxford, Inglaterra, quiso comprar un librito que le llamó la atención. Este librito se llamaba Fantastés. Este profesor escéptico llega a su casa, lo abre a ver de qué se trata y termina fascinado, cautivado completamente por la belleza, el resplandor de este libro, lo devora y el tipo dice, tenemos que ver quién es la persona que está detrás de esto, y para su incomodidad descubre que está un paso
un pastor de Escocia más bien, porque pastor escocés suena como si ladrara, digamos, ¿no? Un pastor de Escocia de nombre George MacDonald. Eso le produce a él, digamos, una perplejidad que sumado a otros factores, pero de los cuales este es uno importante, sumado a otros factores, desemboca en que esta persona tiene un acercamiento muy profundo con la fe. Y estamos hablando nada más y nada menos que de C.S. Lewis. ¿Sí me explico? De C.S. Lewis. Eso está relatado por él en su autobiografía Sorprendido por la Alegría. Ese caso para mí es muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte. Y para redondear un poquito esta idea, me vienen a las mentes también algunas reflexiones de Francis Schaeffer, que de hecho era uno de los compañeros de pensamiento de Hans Ruckmacher. Él dice que el sello del Evangelio en nuestra creación está en hablar con verdad, bondad y belleza. Y que mientras nuestro lenguaje, digamos, tenga estos tres elementos, estos tres componentes, verdad, bondad y belleza, nuestro lenguaje estará construyendo reino. Sí, verdad, bondad y belleza. Nuestro lenguaje estará construyendo reino. Así creo que uno de los aspectos que quisiera hablar con artistas de todo este continente es que podemos dejar un poquito atrás la pregunta de si ese artista es cristiano o no es cristiano. Ese cantante es cristiano o no es cristiano. Ese escritor es cristiano o no es cristiano. Creo que la pregunta podría ser si hay verdad, bondad y belleza. Y esa sería una pregunta que escrutaría muchos lenguajes, incluyendo los que acostumbramos dentro de la iglesia, donde en mi humilde opinión, con frecuencia hay ausencia de alguno de estos tres elementos. ¿Sí? Entonces, esa es una reflexioncilla que suelo compartir con los chicos cuando me encuentro con ellos. Y que creo que se ha vuelto medular, digamos, en mi propia búsqueda de puentes y de expresiones comunicativas. ¿Sí era eso lo que preguntaste? No, pues está... si no, de malas. No, muy bien. Quería, con el permiso de todos y todas, siempre tratamos de terminar ahora, pero... Creo que hay un chat, perdón, es que soy medio... Sí, un chat que está bastante activo. Ahí dice, wow, lo estoy viendo. Santiago, ¿sabes que Alice Cooper se identifica como cristiano y precisamente en la última presentación de la obra de Jesucristo, su estar en Londres, al final él compartió su testimonio? Wow. Quiero retomar una... bueno, perdón. Siempre tratamos de terminar a tiempo, pero con las disculpas del caso, tal vez nos podamos quedar unos 10 minutos más, si no ofende a nadie y quienes tengan que retirarse, lo entendemos muy bien. Pero si puedo abusar de su tiempo, Santiago y Luis. Tania había hecho una pregunta, o sea, porque estamos hablando de este lenguaje teológico, metafórico, de esta vocación de no necesariamente definir las cosas, de no utilizar el lenguaje teológico para definir, para atacar, para defender. Y entonces Tania preguntaba, ¿y qué hacemos con la apologética? ¿Dónde cabe eso en nuestra teología o en nuestro arte? Entonces, ¿sabes? Yo me gusta todo lo que escucho, tú sabes, Sant. La canción con la que menos me identifico, pero que mis hijos aman, es la de Papá Noel. En esa canción, bueno, tú no se engañes porque pones las campanitas, ¿no? Los jingle bells. Cascabeles. Los cascabeles, eso. Y incluso utilizas no sé qué es el riff ese de param, pam, pam, pam. Y empiezas a hablar de que te gusta Papá Noel, pero
etcétera, ¿no? Entonces, para mí eso es apologética. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ves tú? Bueno, pues qué interesante, pues sí, súper de acuerdo. Yo siempre pienso, una de las cosas que he pensado mucho a propósito del cómo presentar nuestros argumentos y todo eso, es que a Jesús se le acercaban los niños. ¿Qué tipo de argumentos, qué tipo de figuras utilizaba él para captar la atención de los niños? ¿Sí me explico? Y no solo de los niños, sino de los humildes de la tierra, porque hay un momento en que la Biblia dice que Jesús se alegró y lleno de alegría exclamó: te alabo, Padre, porque estas cosas se las escondiste a los entendidos y se las mostraste a los que son como niños. Entonces, bueno, no lo había pensado así, pero ya que lo dices, pues me parece muy interesante lo de presentar digamos, estas posibilidades que se salen un poco del tono de la discusión formal, y que de pronto, sí, no sé, apelan como a cierta mayéutica, a ese proceso en el que las personas de alguna manera van pensando, pues sí, puede ser, no sé, no sabría responder muy bien, pero pienso que tiene que ver con el hecho de que sea una lógica y una estética y un lenguaje accesible a los más sencillos. Sí, creo que con la apologética tiene que ver algo debería haber consideraciones estéticas también, ¿no? Sí, quisiera pronto mencionar una cosita sobre eso, David, si me permiten. Es que últimamente he estado hablando, es un tema que puede sonar un poco polémico, pero creo que aquí lo podemos entender muy bien. Y es que la Biblia, que yo tengo un concepto bastante conservador, bastante ortodoxo respecto a que es palabra de Dios revelada, en fin, todo esto que ya conocemos, pero aún teniendo ese concepto conservador, el texto bíblico puede ser o una cárcel para un tratamiento o una plataforma liberadora. Y quiero de pronto explicar muy brevemente la cosa. Por ejemplo, yo podría decir que el fútbol no es bíblico. ¿Sí me explico? Porque, a ver, ¿dónde en la Biblia se dice que Jesús jugó fútbol? ¿Sí me explico? Y desde ese tipo de perspectiva, entonces decir que el fútbol no es bíblico y que por tanto, como se suele decir a veces, no es de Dios. ¿Sí me explico? Pero hay una perspectiva más amplia donde nosotros podemos encontrar la cantidad de posibles, donde podemos partir a un sinfín de posibilidades imaginativas, ¿sí? Y creo que ahí la Biblia se vuelve algo tremendamente fecundo. Me gustaba mucho ahorita que Luis estaba diciendo que no podemos pensar que no podemos pensar teológicamente si no lo hacemos poéticamente. Eso me parece muy interesante. O sea, eso me parece como de algo que yo me llevo esta noche. No se puede pensar teológicamente sin pensar poéticamente. Y pienso que ese mismo filtro, esa misma perspectiva poética, tenemos que ser capaces de ponerla en nuestra lectura de la palabra, ¿sí? Porque va a ser muy difícil poner una lectura, digamos, sistemática y tratar de extraer de esa perspectiva, tratar de extraer algo liberador y sugestivo y que llene de posibilidades la mente. Entonces, de pronto quería mencionar eso también a propósito de esto de la apologética, porque no siempre, pero con mucha frecuencia, la apologética transcurre dentro de un tono, digamos, un poco escolástico, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, me parece importante entender este lugar de lo poético, esta plataforma de posibilidades y de misterio que creo que la palabra de Dios es, para que también podamos reflejarlo en nuestra búsqueda apologética. Por otro lado, creo que la apologética ha cambiado también respecto al cambio de los tiempos.
A ver, quizás hubo una época en que apologética era demostrar que ese argumento A se contradice con B, por tanto, este es el argumento que gana. No sé si me explico, pero en estas épocas en que estamos ansiosos de sentido profundo, de resonancias más hondas de la existencia, creo que la apologética se vuelve más que racional, existencial, sin decir que necesariamente lo existencial niegue lo racional, por supuesto. Sí. Entonces, de pronto mencionar eso. Gracias, Santi. Creo que hay algunas Luis, sí hay bastante en el chat, pero el tiempo es medio cruel. Sant menciona el misterio. Luis menciona, no sé si lograron captar, lo oblicuo, y nos leyó ese escrito de Caputo. Entonces, ¿para quién escriben? Si reconocemos el misterio como una realidad teológica, si reconocemos la característica oblicua del lenguaje teológico, ¿para quién escriben ustedes cuando escriben? A ver, don Luis. No sé. No. Quisiera mencionar algo como introducción a lo que me estás preguntando, que tiene que ver con neurociencia. Ya en las últimas décadas ahora, con el estudio del cerebro en vivo, a través de la resonancia funcional magnética, que es estudiar el cerebro en acción, se ha observado que nuestras decisiones, por ejemplo, nuestra voluntad, suele procesarse en sectores límbicos, en la zona intermedia del cerebro, es decir, el cerebro más emocional, y después se procesa en la corteza, que se supone que es la área más consciente y racional. Hay diferencia en microsegundos, pero igual es algo relevante. Es decir, somos entes fundamentalmente emocionales y tenemos una corteza racional. Valga el uso del término corteza como metáfora. Somos superficialmente racionales, ¿no? Y fundamentalmente afectivos, emotivos, relacionales, ¿no? Por lo tanto, cuando tú me haces una pregunta así, yo podría armar un andamiaje razonable, bastante interesante e inteligente, pero puede que no tenga nada que ver con lo que es la verdad. ¿No? Porque la poesía, en cierto modo, brota y puede brotar no solamente en términos no tan conscientes de el lector imaginario que puede recibirla, también puede ser no tan consciente el hablante lírico, ¿ya? Que vale mencionar un paréntesis para los que quieran ponerse a escribir, es la gran figura literaria. Es la gran herramienta para poder iniciar en la escritura de poesía, es el hablante lírico. Más que desarrollar buenas metáforas, más que ponte en el pellejo de alguien o de algo y ponte a cantar en silencio en el papel. Y va a salir un poema. Es decir, imagínate que eres un árbol y que le hablas a Dios. Y va a salir un bello poema. Es decir, el hablante lírico es una de las figuras más potentes. Ahora, el hablante lírico, cuando uno escribe poesía, juega solo, tiene cierto grado de autonomía
que brota desde nuestras zonas medias oscuras de nuestro ser. Entonces, tanto el hablante lírico como aquel a quien yo le escribo, a veces excede mi control consciente. ¿Mm? Sin embargo, en un sentido profundo, de algún modo nos refiere a Dios, a mí me parece. Por ejemplo, uno puede leer poemas de Nietzsche, por ejemplo, Nietzsche. ¿Mm? Y uno percibe, uno huele un anhelo profundo y desgarrador de Dios. En algunos poemas, por ejemplo, del Zaratustra. Y uno dice, wow, pero si este hombre odiaba a Dios, o no creía que había Dios. Sin embargo, uno huele en poemas de él un anhelo desgarrador y sufriente de un Dios que lo ame y que le caliente los pies, así de literal. ¿A quién le escribe? Sin querer a Dios, que no hay, según él. ¿Mm? Pero por eso no es tan sencilla tu pregunta. ¿Mm? Espero que se haya entendido lo que dije. Gracias, Luis. Sí, a mí me parece muy interesante esto de no saber, de no saber a quién se escribe. ¿Sí me explico? Sí, me parece que se condice con la realidad, porque aún a veces sabiendo a quién se escribe, las canciones, los poemas, los escritos cumplen funciones tan distintas a las que uno ha imaginado, ¿no? Bueno, en mi caso quisiera mencionar de pronto dos cosas. Quisiera mencionar dos cosas, o más bien tres posibles escenarios de a quién se escribe. Hace unos meses estaba en una charla aquí con unos músicos cristianos de la ciudad de Medellín, donde yo vivo. Era una reunión de músicos de una denominación. Entonces, como que el pastor principal de la denominación quería tener un tiempo de capacitación para ellos y me hizo como una especie de entrevista ahí delante de todos los chicos. Entonces, empezamos hablando de cuando yo no tenía dinero para pagar la universidad. Entonces yo cantaba en un grupo de boleros con el que serenateamos a todas las mamás y a todas las hermanitas cuando cumplían 15 años, le dimos serenatas a todas las novias de nuestros compañeros, en fin, toda la cosa, para pagar nuestros estudios universitarios. El pastor, visiblemente emocionado por la historia, interrumpe lo que yo estoy diciendo para decirme, bueno, ¿y cuándo fue que dejaste de cantarle al mundo para cantarle a Dios? Y me descolocó totalmente su pregunta, su suposición. Y le tuve que responder lo que pensé en ese momento y que es lo que sigo pensando. Que creo que una de las mejores maneras de hablar a Dios, de honrar a Dios, de cantar a Dios en mi caso, es haciéndolo al mundo, en un sentido. Sí. Pienso mucho en una foto de Víctor Jara, el famosísimo cantautor chileno que fue martirizado por allá en los años de la represión en Chile. En el libro Víctor, un canto inconcluso, su esposa Joan Jara saca una fotografía en la que está él de espaldas con una guitarra y al fondo todos los obreros de las salitreras del norte de Chile con sus rostros pues con sus rostros en el que claramente denotan una clase oprimida y está él de espaldas cantándoles. Yo creo que eso es un canto a Dios, ¿sí? Es un canto que está liberando las conciencias, que está emancipando espíritus oprimidos. Y bueno, eso creo que para mí es todo un anhelo vocacional. Yo vi esa foto y yo dije, yo quiero ser eso. Entonces, digamos eso en cuanto a para quién se canta.
Y una cosita más que quisiera decir, tenía otra anotación acá, pero creo que puedo obviarla en aras de la concisión. Otra cosita más acá es que existe siempre la tendencia difícil de resistir de escribir para el mercado. Escribir para, en mi caso, el mercado para hacer mercado. El mercado escribir para el mercado porque de eso vivo. Y en otros casos la tendencia de escribir para el mercado porque a partir de eso generamos aceptación, por ejemplo, o admiración. ¿Sí? Yo creo que esa es una tendencia muy fuerte. Creo que Dios en su gracia cuenta con ella y creo que Dios en su gracia aún la usa. ¿Sí? Pero entonces yo tendría y digamos una tercera idea es que se escribe para Dios también. Digamos en el sentido más literal de la palabra, en el sentido casi de que Dios es la segunda persona de lo que estamos escribiendo. Entonces esas tres ideas me vienen a la mente cuando preguntas para quién escribimos. Uno, para el mundo, porque a través de servir a los demás estamos construyendo reino. Dos, existe la tendencia, la tentación de escribir para el mercado, que Dios nos ayude, porque eso con frecuencia condiciona la verdad, la bondad y la belleza de la que hablamos hace un rato. Y en tercer lugar, pues también se escribe para Dios. Por lo menos, como decía hace un rato, en el sentido de que Dios es la segunda persona de lo que estamos haciendo. Y bueno, eso quería mencionar. Bueno, me dieron por interno el pase para poder plantear la pregunta y agradezco a los que pueden permanecer todavía y también ambas exposiciones, porque creo que hablo en nombre de todos, fueron geniales y despiertan muchas dudas y reflexiones. Entonces, quería plantear una que me parece que de todo lo que hemos hablado, pareciera que estuviéramos mostrando cierta tensión que se genera entre lo conceptual y lo poético. Porque, bueno, fueron varias de las palabras. Por ejemplo, Luis hablaba de esto de, el pastor Luis hablaba de esto de cómo el lenguaje más propio, el teopoético, el lenguaje más propio para hablar de lo divino. Y me surgen algunas dudas al respecto, en el sentido de que a veces pudiera pasar, y por eso quería plantear esa duda, de que empezamos a ver el lenguaje al servicio del mismo lenguaje. Y también Santi hablaba algo de esto de cómo en las iglesias, ¿cierto? Al final tenemos un lenguaje que no está al servicio de las personas. Y obviamente el fruto de toda esta conceptualización, de Berkhoff, de todo lo que se hablaba, tenía que ver con una época también, tenía que ver con un momento en la historia en el cual justamente esto también estaba al servicio de las personas, de la inquietud humana. Entonces eso me pregunto en el sentido de que no podemos tampoco desatender la idea de que la apologética misma, como salía la duda, también está al servicio de las personas. No es que necesariamente una tensión, una guerra, una cuestión así entre ellos. Pensaba, como para cerrar esta idea, en un texto muy antiguo de Samuel Escobar en Ser Evangélico Hoy, cuando él dice los grupos evangélicos que en la historia resultaron al final permanecer, o los que más resultaron crecer, fueron los que lograron unir dos cosas, que era una idea, que él la toma como el pietismo, pero pudiéramos pensar en esto, la idea de un lenguaje más poético, una unión más mística con Dios, y al mismo tiempo un grupo que mantenía fuerte ciertos credos, ciertos valores fundamentales que no lograba transar, y no transaba porque estaban conceptualizados. Y esta unión de estas dos cosas es lo que logra que ellos permanezcan en la historia, como un grupo evangélico. Entonces, era esa en general como alguna de las ideas que daba a mi mente como chispa y armaba un juego medio extraño acá ahora. Gracias. Chévere, gracias. Muchas gracias. ¿Quieren decir algo, Luis o Sant? No, excelente. Sí, muy bueno. Gracias. Voy para cerrar, quiero agradecerles por su tiempo
Gracias Luis y Santiago por estar aquí. Y por cada intervención a ustedes, estudiantes, amigos, cada reflexión, cada cosa compartida en el foro. Este curso es algo que al pensarlo, al diseñarlo, nos emociona, nos sentimos como niños jugando y nos hace volver al primer amor. Entonces, quiero invitarles, para quienes no conozcan más de SETI, a escribirnos. Tenemos un programa de posgrado, tenemos un programa de certificado, que son núcleos de estudio en iglesias o en organizaciones, algo muy local, algo muy autóctono, y también tenemos esto de cursos abiertos, ¿no? Entonces, info@seticontinental.org o el sitio web que está ahí también. Me he quedado sin palabras, me he quedado con ganas de escuchar más, pero también con mucho agradecimiento por lo aprendido. Y es mi oración que podamos vivir lo que hemos aprendido, que podamos disfrutar lo que hemos aprendido en la casa, en el trabajo, al correr, al escribir, al cultivar, y que hagamos más de estas cosas. Entonces, por favor, no se olviden de completar el formulario de evaluación y de seguir participando en SETI. Carlita, ¿quieres decir algo? David, ¿me permites decir una cosita? Claro. Que yo anoté aquí, que me encantó, del texto de Leax, y que capaz ya lo mencionaron, como llegué tarde, pero no quisiera, si ya lo mencionaron, perdonen por favor, ¿sí? Pero Leax ahí habla sobre el tema de la banalización del lenguaje, ¿sí? Es increíble. Luis, C.S. Lewis escribe en Cartas del Diablo a su sobrino hablando sobre el tema de la sexualidad. Él dice que cuanto más alto es un ángel, cuando cae es un demonio peor. ¿Sí me comunico cuando dice eso, Luis? Cuanto más alto es un ángel, cuando cae es un demonio peor. Y me parece que de la misma manera que la desacralización de la sexualidad produce, digamos, o sea, no hay tal cosa como una liberalidad sexual. Hay una continua y profunda degradación, digamos, de algo tan, pues, tan, perdón la redundancia, pero tan sagrado, ¿sí me explico? De la misma manera, la banalización del lenguaje, un ángel tan alto, su caída es un demonio tremendamente destructivo. Y estaba pensando mucho en ese tema, me pegó mucho, y creo que con qué facilidad la industria religiosa, sí, la industria religiosa, porque existe tal cosa como la industria religiosa, y no estoy haciendo una crítica a tal o cual iglesia de ninguna manera, amo la iglesia, soy hombre de iglesia, pero con qué facilidad la industria religiosa propende por la banalización del lenguaje. La fe se reduce a eslóganes, ¿sí? Y esto es tan destructivo como una sexualidad totalmente descompuesta, ¿sí me explico? Entonces, cuando la fe, digamos, ha perdido de vista el misterio, la belleza, lo poético, lo hondo, lo sublime, lo delicado, la sutileza, los matices, y entonces se vuelve una cosa de gritos y eslóganes y lugares comunes, ahí hay algo profundamente destructivo para las vidas. Eso me impresionó mucho, al punto que yo dije, no sé si se vaya a dar la oportunidad de discutirlo, pero no quería dejarlo pasar porque me parece un tema urgente, digamos. Sí, gracias. David. Luis, sí. Voy a compartir un link de un artículo que no recuerdo si la otra vez lo habíamos compartido, sobre el teopoética del dios oblicuo, que yo creo que puede interesar a algunos. Lo voy a compartir en el chat.
chat por si a alguien le interesa, porque que hay varias cosas que quedan en el tintero. Así que ahí lo puse. Muchas gracias. Ahí está el link. Súper. Gracias. Gracias. Carla, ¿tienes una palabra final? Amigos, amigas, qué buen tiempo hemos tenido, muy enriquecedor. Muchas gracias por ser parte de este curso. Acabamos de conjugar varios verbos haciendo y reflexionando, ¿verdad? Acerca de cómo vivimos nuestra fe. Quiero invitarles de nuevo a que próximamente se viene un curso abierto muy, muy sólido como este, así que les animamos a estar pendientes para que puedan también seguir y armemos esta comunidad de fe. Otra cosa que quería decir es, valoramos mucho la participación de cada uno, e incluso nos encontramos con James Santiago, que no... Por favor, imagínese. Así que un descubrimiento nuevo en este curso. Así No, es el más famoso. Existía. Claro, sí. Es bueno verlos, algunos que ya nos hemos visto antes y otros que nos conocemos. Un abrazo, hermanos y hermanas. Gracias a todas y todos. Un fuerte abrazo. Gracias, Santiago, y gracias, Luis. Que el Señor nos ayude a vivir lo que hemos aprendido. Bueno, gracias a todos. Un abrazo muy grande. Qué lindo poder estar en contacto y bueno, gracias realmente. Sí. Chao. Chao, un gusto. Todos en la casa de James la próxima. Sí, ya no sancocho.